Saludos, buscadores de misterios. Bienvenidos a Misterios Misteriosos, el refugio para aquellas mentes inquietas que, como ustedes, no temen adentrarse en las sombras en busca de la verdad. ¿Creen estar preparados para una historia que desafía todo lo que conocen? Una narración que no solo los pondrá a prueba, sino que quizá les haga cuestionar la misma realidad. En las profundidades de las montañas de México, existe un pueblo maldito donde la niebla nunca se disipa y los sonidos se comportan de manera antinatural. Salpani guarda un secreto ancestral, una entidad dormida cuya esencia ha moldeado el destino de todo aquel que osa perturbar su sueño. Gael, un ingeniero de sonido escéptico, llegó allí buscando silencio, y encontró un eco que no debería existir. Un canto gutural que no era de este mundo, que desencadenó una pesadilla de proporciones cósmicas. Esta es la historia de la sangre del águila dormida. Una leyenda que se creía muerta, está a punto de despertar. La pregunta es, ¿buscadores de misterios, tienen el valor de quedarse hasta el final? ¿Se atreven a descubrir qué sucede cuando el sueño de un dios se convierte en nuestra pesadilla? El viaje está a punto de comenzar. No aparten la mirada. La carretera murió mucho antes de llegar a Salpani. Lo que siguió fue una vereda de tierra y piedras sueltas que serpenteaba entre unas montañas tan verdes como hostiles. Gael bajó la ventanilla del taxi, y el aire frío y húmedo le golpeó el rostro. No era un fresco limpio, sino una humedad pesada, que se pegaba a la piel como un sudor ajeno. Respiró hondo y su nariz se llenó de un olor a tierra mojada, a musgo y a leña verde recién cortada, un aroma que debería ser pastoral, pero que aquí olía a descomposición lenta. El pueblo emergió de la neblina como un espectro gris. Salpani no estaba sumido en la niebla, parecía hecho de ella. Las casas de adobe y madera se alzaban fantasmales, sus contornos borrosos, como si en cualquier momento pudieran disolverse. La neblina era una presencia constante, un muro líquido que absorbía la luz del atardecer y devolvía una penumbra perpetua. No era el silencio lo que golpeaba a Gael, sino la distorsión del sonido. El motor del taxi, que antes rugía, ahora sonaba apagado, como si lo estuvieran ahogando con una almohada. A lo lejos, el grito de un niño jugando llegó a sus oídos no como un alegre alboroto, sino como un lamento agudo y distorsionado, casi un chillido de animal. Luego, de repente, se cortó, absorbido por un silencio tan denso que resultaba agresivo. ¿Seguro que se queda aquí, joven?, preguntó el taxista, sin mirarlo a los ojos. Su voz sonó extrañamente clara, pero sus palabras parecían no viajar, sino materializarse directamente dentro del coche. No es lugar para forasteros. No de noche. Estoy seguro, respondió Gael, con una seguridad que no sentía. Solo serán unos días. Necesito silencio. El taxista emitió un gruñido que podría haber sido una risa o un carraspeo. Aquí hay mucho silencio. Demasiado. Cuidado con el que escucha. Gael pagó y sacó su equipo, una maleta con una grabadora de campo de alta gama, micrófonos direccionales y auriculares que aislaban todo sonido exterior. Era un ingeniero de sonido obsesivo, y su proyecto, Sinfonía del Vacío, requería grabaciones de lugares donde el sonido mismo se comportara de manera anómala. Salpani, con su niebla fónica, era perfecto. La pensión La Posada del Viajero era la casa más grande del pueblo, con un zaguán oscuro que olía a polvo y a cal. La dueña, una mujer de rostro curtido y mirada impasible, le entregó una llave pesada sin mediar palabra. Su habitación era espartana, una cama, una mesa y una ventana que daba a la plaza principal, donde la neblina se arremolinaba alrededor de una fuente seca. Ansioso por probar su equipo, Gael salió al balcón. Colocó los auriculares y encendió la grabadora. El silencio, amplificado por la tecnología, se convirtió en un zumbido de baja frecuencia, el sonido de la nada misma. Ajustó el micrófono direccional, apuntando hacia las montañas. Esperaba captar el susurro del viento entre los pinos, el goteo de la humedad, lo normal. Pero no hubo normalidad. Al principio, fue solo una vibración, un rumor sordo que parecía venir de debajo de sus pies. Subió el gain de la grabadora, sus dedos temblorosos. El rumor se transformó. No era el viento, ni el agua, ni un animal. Era una voz. O algo que imitaba una voz. Un canto gutural, formado por sílabas que no pertenecían a lengua humana alguna.
Sonaba a piedras moliéndose en las entrañas de la tierra, a raíces retorciéndose. No provenía de una dirección específica. Era omnidireccional, como si toda la geografía a su alrededor, las montañas, los árboles, la niebla misma, estuviera cantando al unísono. Una canción antigua, anterior al hombre. Una oleada de frío que no tenía que ver con la temperatura le recorrió la espalda. Era imposible. Acústicamente imposible. Bajó los auriculares, aturdido. El pueblo estaba en su silencio distorsionado habitual. Pero al volver a ponérselos, el canto estaba allí, más fuerte, como si se hubiera percatado de su escucha. «¿Qué diablos?», murmuró para sus adentros. En ese momento, bajó la mirada hacia la plaza. Allí estaban. Varios aldeanos habían salido de sus casas, como atraídos por una fuerza invisible. No se miraban entre ellos. Todos sus rostros, pálidos y severos, estaban vueltos hacia él, hacia el balcón. No había ira en sus ojos, ni siquiera curiosidad. Solo una lástima profunda y un recelo ancestral, el mismo con el que se mira a un condenado que aún no sabe su sentencia. Gael retrocedió de un salto, alejándose de la barandilla. Su corazón martilleaba en su pecho. Apagó la grabadora con un chasquido seco. El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero ahora era distinto. Ya no era un vacío, sino una presencia. Algo se había despertado. Y lo había escuchado. La obsesión es una semilla que germina en la tierra fértil del misterio. Y para Gael, la grabación era ya una obsesión que le corroía los pensamientos. El canto gutural resonaba en su mente incluso con los auriculares apagados, un eco imborrable que había encontrado un hueco en lo más profundo de su psique. El recelo de los aldeanos no había hecho más que confirmarlo, había tocado algo que no debía. Pero un científico, incluso uno al borde del pánico, no se rinde ante lo inexplicable, lo cataloga, lo analiza. Y para eso necesitaba contexto. La iglesia de Salpani era un edificio pequeño y encalado, tan antiguo que parecía una extensión natural de la montaña. Al entrar, Gael fue recibido por un silencio aún más profundo que el del pueblo, un silencio sacro y pesado. El olor a incienso viejo y cera se mezclaba con el omnipresente aroma a humedad. Un cura anciano, de movimientos lentos y mirada evasiva, accedió a mostrarle el archivo parroquial después de que Gael mintiera sobre estar investigando cantos gregorianos perdidos en la sierra. La habitación era un claustro de papel y polvo. Los legajos estaban apilados en estanterías de madera carcomida, y las actas de nacimiento, defunción y matrimonio narraban siglos de una vida monótona y cíclica. Pero entre tanta normalidad, Gael encontró grietas. Notas al margen en registros de defunción que hablaban de desapariciones en la niebla o llamado de la tierra. Un diario de un párroco del siglo XVIII, con una caligrafía temblorosa, describía demonios del fango que susurran en la noche y un gran pájaro de piedra cuyo corazón late bajo el valle. No eran historias completas, sino fragmentos, como si la propia iglesia hubiera intentado borrar la verdadera fe de Salpani. Fue el cura quien, con voz quebrada, le dio la pista definitiva. Si de verdad quiere saber sobre los sonidos extraños de Salpani, hablé con doña Remedios. Es la más vieja. Ella recuerda cosas que los demás quieren olvidar. La casa de doña Remedios estaba en las afueras del pueblo, donde la niebla era más espesa y las casas se fundían con la foresta. La anciana lo recibió en una estancia iluminada por una sola vela. Sus ojos, velados por cataratas, parecían ver más allá de Gael, a través de él. Olía a hierbas secas y a tiempo detenido. «Usted es el de los aparatos», dijo, no como una pregunta, sino como un hecho. «Grabé algo», un sonido, comenzó Gael, mostrándole la grabadora. «Quiero entender qué es». Doña Remedios esbozó una sonrisa triste, desprovista de alegría. «No es un sonido, muchacho. Es una voz. Y no se graba una voz sin que ella sepa que estás escuchando». Le invitó a sentarse y, con una voz que era un susurro áspero, comenzó a tejer la verdadera historia de Salpani. No habló de Tlaloc ni de dioses benevolentes. Habló de los Tlaloque. Los libros dicen que eran ayudantes del dios de la lluvia, pequeños y juguetones. Mentira, escupió la palabra. Los Tlaloque son viejos. Más viejos que los dioses. Viven dentro de la tierra, no sobre ella. No son de carne y hueso, son como sombra espesa, lodo con conciencia.
Se alimentan. No de maíz ni de animales. Se alimentan del silencio que rompen los gritos, del miedo que huele a sudor, del último suspiro. Se alimentan del sonido de la vida misma. Gael sintió un escalofrío. Su grabación era un banquete. ¿Y el canto?, preguntó, con la voz un poco quebrada. Este valle no siempre fue así, continuó ella, ignorando la pregunta para construir la leyenda a su manera. Antes de todo, cayó del cielo negro una estrella que no era estrella. Un águila hecha de fuego y piedra, tan grande que sus alas podían tapar el sol. Era el águila dormida. No murió. Se clavó en la tierra y se durmió. Su cuerpo se convirtió en estas montañas. Su sangre. Hizo una pausa, mirando la vela, su sangre se filtró en la tierra, plateada y caliente. Los Tlaloque no son sus sirvientes. Son sus guardianes hambrientos. Cuidan de su sueño, pero también se alimentan de su sangre, de la energía que aún mana de ella. Por eso este lugar es así. La niebla, el silencio, es el sueño de la bestia y la respiración de sus parásitos. De repente, todo encajó para Gael con una claridad aterradora. Su grabación no era un canto folclórico, era algo mucho más primal y peligroso. Era un sistema de ecolocalización. Los Tlaloque, seres conectados a la tierra, usaban esa vibración para mapear su territorio, para sentir. Y él, con su micrófono, había devuelto el eco. Les había gritado, «Estoy aquí». Esa noche, Gael no pudo dormir. Se quedó en el balcón, observando la niebla que bailaba bajo una luna difusa. Llevaba los auriculares puestos, pero con el volumen al mínimo, escudriñando cada susurro. Y entonces, lo vio. O más bien, lo intuyó. En el límite donde la luz de la luna luchaba por penetrar la bruma, una figura se movió. Era baja, no más de 1 metro de altura, y su silueta era irregular, como un montón de tierra ambulante. No caminaba, se deslizaba. Por un instante, la niebla se abrió lo suficiente para que Gael viera que no era un animal. No tenía forma definida. Era una masa oscura, plasmática, que absorbía la luz a su alrededor. Y junto a ella, otra. Y otra más. Eran como gotas de sombra espesa que se desprendían del paisaje mismo. No eran fantasmas. Eran físicos, tangibles. Podía sentir su presencia como una presión en los tímpanos, un vacío que absorbía el sonido a su alrededor. Una de las figuras se detuvo y, aunque no tenía ojos, Gael supo que estaba mirándolo fijamente. Sintió una hambre antigua y fría emanar de aquella cosa, una hambre que no era por su carne, sino por el sonido de su corazón acelerado, por el terror que ahora gritaba en silencio dentro de él. Retrocedió a su habitación y cerró la ventana de un golpe. Se apoyó contra la pared, jadeando. Doña Remedios tenía razón. No había grabado un sonido. Había contestado una llamada. Y ahora, lo que caminaba con la tierra sabía su nombre. Los días siguientes a su encuentro con las sombras fueron una lenta caída hacia la locura. Salpani ya no era un lugar inquietante, era una pesadilla palpable. La niebla, antes una neblina húmeda, se había espesado hasta adquirir una cualidad gelatinosa que dificultaba la respiración y reducía la visibilidad a unos pocos metros. Caminar por sus calles era como abrirse paso a través de un órgano vivo y enfermizo. Los fenómenos comenzaron de forma sutil. Una taza se desplazaba sola en la mesa de la posada. Las puertas crujían de noche, no por el viento, sino como si alguien, o algo, las estuviera probando con una curiosidad horrible. Pero lo peor eran las voces. Susurros que surgían de las paredes de adobe, palabras arrastradas en ese mismo idioma gutural de la grabación, que parecían llamarlo por su nombre. Gael, siseaba la madera de su dormitorio. El eco, devuelve el eco. Gael se había encerrado en su habitación, convertida en su fortaleza y su celda. Los aldeanos habían dejado de mirarlo. Ahora simplemente evitaban su presencia, encerrándose en sus casas al caer la noche, como si supieran que se acercaba una ceremonia para la que él era el involuntario invitado de honor. Doña Remedios no volvió a abrir su puerta. La noche del clímax no anunció su llegada con truenos o relámpagos. Fue, por el contrario, con un silencio. Un silencio tan absoluto, tan voraz, que hizo que Gael se despertara de un salto, el corazón embistiéndole el pecho. Se acercó a la ventana. No había viento. Los grillos, siempre presentes, habían enmudecido.
Incluso el constante goteo de la humedad había cesado. Era un vacío acústico tan perfecto que resultaba doloroso, como si el mundo hubiera sido envuelto en algodones gigantescos. Lo único que persistía era un sonido sordo, rítmico, que no llegaba a través del aire sino a través de los huesos, un latido profundo, monstruoso, que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Lub-dub, lub-dub, el corazón del águila dormida. Entonces, las sombras salieron de la tierra. No fueron visiones borrosas en la niebla. Emergieron del suelo fangoso de la plaza, como si la tierra misma les diera a luz. Eran los Tlaloque en su forma verdadera. Criaturas bajas, del color de la tierra mojada y la podredumbre. Sus cuerpos no tenían una forma fija, fluctuando entre lo insectoide y lo humanoide, con múltiples extremidades delgadas y articuladas que se movían con un ritmo espasmódico y antinatural. Pero lo más terrorífico eran sus cabezas, o la ausencia de ellas. Donde deberían tener rostro, había un único órgano, una boca circular, desprovista de dientes o lengua, un pozo de oscuridad absoluta que parecía absorber la poca luz que había. No emitían sonido, lo absorbían. Gael podía sentirlo, el susurro de su propia sangre en los oídos se debilitaba cuando una de esas cosas se acercaba a su ventana. Se apiñaron contra la fachada de la posada, no golpeando, sino acariciando la madera con sus miembros fríos, buscando una manera de entrar. Su objetivo era claro. No querían su carne. Querían el sonido que había robado. Querían el eco que resonaba en su grabadora, que era un pedazo de su esencia, de su canción. El punto de máxima tensión llegó cuando la puerta de su habitación comenzó a combarse hacia adentro, la madera crujiendo bajo una presión silenciosa e implacable. Gael, acorralado, con el latido de la tierra sacudiéndolo y el vacío sonoro de los Tlaloque ahogándolo, tuvo un destello de lucidez desesperada. Si se alimentaban del sonido, quizás un sonido incorrecto, una disonancia brutal, podría afectarlos. Con manos temblorosas, conectó sus parlantes portátiles a la grabadora. No puso la grabación del canto. En su lugar, buscó un archivo de sonido blanco, puro, estática sin forma. Subió el volumen al máximo. «Tomen», gritó, y su voz sonó ridículamente débil en el silencio opresivo. Apretó el botón de play. Un estruendo ensordecedor, un rugido de estática cruda y sin filtrar, estalló en la habitación y se proyectó a través de la ventana. El efecto fue inmediato. Los Tlaloque no retrocedieron con gritos de dolor. Fue algo peor. Fue un retroceso de puro asco y furia. Sus formas plasmáticas se estremecieron, contorsionándose como si hubieran probado algo venenoso, algo que profanaba su paladar. La boca circular de la criatura más cercana se contrajo en una mueca de indignación cósmica. No era un grito de batalla, sino el silencioso escándalo de un gourmet al que le han servido basura en un plato de oro. Pero la reacción no terminó con ellos. En el instante en que el sonido blanco golpeó el silencio ritual, el latido subterráneo se detuvo. Hubo una pausa horrible, un vacío aún más profundo que el anterior. Y entonces, la tierra rugió. No fue un temblor. Fue un espasmo. El piso de la habitación se levantó, arrojando a Gael contra la pared. Las vigas del techo crujieron. Desde las profundidades, llegó un sonido que no era un latido, sino un gruñido de molestia infinita, el sonido de un coloso al que han despertado de un sueño milenario con un golpe en la puerta. El águila dormida se había agitado. La estática seguía sonando, pero ahora era un sonido insignificante contra el despertar de la montaña. Los Tlaloque, recuperados de su disgusto, se fundieron con la tierra, no en retirada, sino en frenética actividad. La ceremonia había terminado. Ahora comenzaba algo mucho peor. El mundo se había quietado, pero no vuelto a la normalidad. El silencio absoluto había sido reemplazado por un gemido low frequency que surgía de las profundidades, un sonido que no se oía con los oídos, sino que se sentía en la médula de los huesos. La posada estaba deshecha. Puertas arrancadas, ventanas reventadas, y un olor a ozono y tierra revuelta impregnaba el aire. Afuera, la niebla se había tornado de un color lúgubre, un gris amarillento que olía a metal caliente y a tempestad. Gael, magullado y con el rostro surcado de cortes superficiales, se arrastró hacia la plaza. Esperaba encontrar caos, gritos, los restos de una batalla. En su lugar, encontró un vacío aún más aterrador.
El pueblo estaba desierto. Las puertas de las casas abiertas de par en par, balanceándose con un chirrido lastimero. No había rastro de los aldeanos. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Solo quedaban los Tlaloque. Pero ya no prestaban atención a él. Las criaturas se movían con una urgencia febril, deslizándose hacia las faldas de la montaña más grande, la que Doña Remedios llamaba el pecho del águila. Se fundían con la roca en un punto específico, una grieta que Gael jamás había notado. No parecía una formación natural. Era una cicatriz larga y oscura en la piedra, de cuyos bordes emanaba un tenue resplandor plateado, como si la montaña estuviera sangrando luz. Una parte de su mente, la parte racional que aún sobrevivía, le gritaba que huyera, que corriera colina abajo sin mirar atrás. Pero la obsesión, ahora mezclada con una culpa monumental, era más fuerte. Había desatado esto. Tenía que ver. Tenía que entender. Con la grabadora colgando de su hombro como un talismán maldito, se dirigió hacia la grieta. El aire se densificó al acercarse. La vibración se hizo más intensa, haciendo que le castañetearan los dientes. Al cruzar el umbral de la cueva, la temperatura cambió bruscamente, pasando del frío húmedo de la montaña a un calor seco y orgánico. Y entonces, Gael vio el origen. No había huesos gigantescos, ni plumas de piedra. No era la cueva de un animal. Era una herida en la realidad misma. Las paredes no eran de roca sólida. Palpitaban con un ritmo lento y poderoso, como el interior de un órgano gigante. De las grietas en esas paredes musculares manaba una sustancia viscosa y plateada que se acumulaba en pequeños arroyos en el suelo. La sangre del águila dormida. No era un líquido, sino algo más parecido al mercurio vivo, que fluía contra toda lógica cuesta arriba en algunos lugares, brillando con una luz interna que no iluminaba, sino que creaba más sombras. El zumbido era aquí insoportable, un tono bajo que resonaba en su cráneo y le nublaba la vista. Se apoyó en una pared para no caer, y retiró la mano al instante. La superficie no era fría ni áspera, estaba tibia y suave como la piel de un recién nacido. Y entonces, lo comprendió todo. Doña Remedios tenía razón y no al mismo tiempo. El águila dormida no era un pájaro. Era una entidad. Un ser de energía y conciencia pura, de una escala tan vasta que su cuerpo no podía ser contenido por las 3 dimensiones que él conocía. Se había estrellado en este punto del espacio-tiempo, y su masa física y psíquica había deformado la realidad a su alrededor, fusionándose con la geología. No dormía. Estaba en un estado de coma, de estupor, tras un trauma cósmico. Los Tlaloque no eran ni sus guardianes ni sus parásitos. Eran su sistema inmunológico. Eran parte de su ecosistema, como las bacterias en un intestino. Su función era mantener el frágil equilibrio de este organismo herido, drenando las energías discordantes del exterior, el sonido, la emoción, la vida misma, para alimentar el letargo de la bestia y evitar que se saturara. Convertían el caos externo en el silencio uniforme que la entidad necesitaba para no sentir su propio dolor, para no despertar. Salpani no era un pueblo maldito. Era un vendaje. Y los aldeanos, quizá durante generaciones, habían sido células dentro de ese vendaje, viviendo en una simbiosis forzada, amortiguando con su quietud la presencia del coloso. Gael miró su grabadora. Su intrusión no había sido como un ladrón en una casa. Había sido como un cirujano que, con un bisturí de sonido, había pinchado el cerebro de un paciente en coma. Su estruendo de estática había sido un electroshock aplicado directamente a la conciencia dormida de la entidad. No había profanado un templo. Había infectado una herida. Y ahora, de las paredes palpitantes, comenzó a surgir algo más que la sangre plateada. Comenzaron a formarse imágenes, flashes de luz y color que no provenían de ninguna fuente, constelaciones que giraban demasiado rápido, geometrías imposibles, el nacimiento y la muerte de soles. Era la mente del águila dormida, agitándose en su sueño, y sus pesadillas empezaban a filtrarse en el mundo real. Gael no solo lo había despertado, le había mostrado la puerta. Salir de la cueva fue como nacer de nuevo en un mundo moribundo. Gael emergió cadeante, con la ropa empapada de un sudor frío que nada tenía que ver con el calor del interior. La luz del día, filtrada por la niebla amarillenta, era pálida y enfermiza. A su alrededor, Salpani yacía en un estado de suspensión grotesca.
La niebla no solo era más densa, parecía vibrar levemente, conteniendo en su seno los ecos de las pesadillas que ahora bullían en la herida de la montaña. Caminó tambaleándose hacia el pueblo. Los aldeanos habían regresado, o quizá nunca se habían ido del todo. Estaban de pie, inmóviles en sus puertas o en medio de la plaza, como estatuas de carne. Sus rostros carecían de toda expresión, sus ojos miraban al vacío con una ausencia que erizaba la piel. No parecían muertos, sino vaciados. Eran cáscaras, baterías descargadas tras haber sido drenadas para calmar el espasmo de la bestia. El equilibrio no se había restaurado, se había quebrado para siempre, y el precio lo habían pagado ellos. Doña Remedios estaba sentada en el escalón de su casa, más anciana y frágil que nunca, como si cada latido de la tierra le hubiera robado un año de vida. Sus ojos, aquellos que todo lo veían, se posaron en Gael con una resignación infinita. «Huye, muchacho», dijo, su voz era el crujir de una hoja seca. «No hay nada más que puedas hacer aquí». La ceremonia terminó. El silencio se rompió. Gael quiso disculparse, explicar lo que había visto, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Despertó? Logró balbucear. La anciana negó lentamente con la cabeza. No. Eso sería el fin. Solo, se agitó. Y ahora sueña. Hizo una pausa, y su mirada se volvió aún más lúgubre. Y sueña con nosotros. El sueño de esa cosa ya no está solo en la piedra. Está en el aire. En el agua. En nosotros. Esas palabras fueron el empujón final. Gael no recogió sus cosas. Solo giró sobre sus talones y echó a correr. Corrió por la vereda de tierra, alejándose de la niebla vibrante, de los aldeanos vacíos, del latido monstruoso que ahora sentía como un martilleo dentro de su propio cráneo. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, vería la grieta en la montaña abriéndose como un ojo. Logró llegar a la carretera principal y, por un milagro que no sintió como tal, detuvo un camión que lo llevó de vuelta a la ciudad. La civilización. El ruido. Los coches. La gente. Las luces de neón. Pero el horror no había terminado. Solo había cambiado de escenario. En su departamento en Puebla, rodeado del confort moderno, Gael intentó volver a la normalidad. Pero la normalidad se había vuelto una farsa. El zumbido Loufrekenki, la firma sonora del águila dormida, no había desaparecido. Lo oía en el silencio de la noche, un tono persistente por debajo del umbral del sonido audible, una vibración que hacía rechinar sus empastes. Lo oía en el zumbido de los cables de alta tensión en la calle, que ahora no sonaba a electricidad, sino a una imitación burda de aquel latido terrícola. Lo sentía en el pulso de su propia sangre. Lub-dub, lub-dub, un ritmo que empezó a parecerle ajeno, como si su corazón estuviera intentando sincronizarse con algo lejano y monstruoso. Fue entonces cuando cayó en la cuenta más aterradora. Se sentó frente a su computadora, con la grabadora en las manos. La había limpiado, pero aún olía a tierra húmeda y a ozono. No había sido él quien había grabado a los Tlaloque. Al conectar su equipo a la esencia misma de Salpan y, al sintonizar con su frecuencia, ellos lo habían grabado a él. Habían impregnado su dispositivo, y a él mismo, con su esencia. Se había convertido en un vector, en un altavoz inconsciente. No era un investigador, era un paciente cero. El horror de Salpani no estaba confinado a ese valle remoto. Solo necesitaba una puerta para expandirse. Y Gael, en su fuga desesperada, se había convertido en esa puerta. Una noche, sentado en la oscuridad de su sala, la vibración en su pecho se hizo más fuerte. Ya no era un zumbido. Era un rumor, una melodía siniestra que quería nacer. Sintió una presión en su laringe, un impulso involuntario. Sus labios se entreabrieron, sin su permiso, y de ellos escapó un susurro áspero, cargado de una antigüedad innatural. No eran palabras humanas. Eran las primeras sílabas del canto gutural, el eco de un sueño que ahora encontraba su voz en el mundo. Y el mundo, inconsciente, seguía girando. Buscadores de misterios. Han llegado al final de este viaje a las profundidades de Salpan y los felicitamos por tener el valor de quedarse hasta la última y escalofriante palabra. No todos pueden soportar enfrentarse a un misterio de esta magnitud. Ahora queremos saber de ustedes, ¿qué les pareció la historia de la sangre del águila dormida? ¿Logró inquietarlos?
¿En qué momento sintieron ese escalofrío recorrer su espalda? Los invitamos a compartir sus impresiones en los comentarios. Este, como saben, es solo un misterio más en la vasta colección de lo desconocido. No se pierdan nuestra próxima historia, que promete ser igual de intrigante y misteriosa como siempre. Si esta narración los mantuvo en vilo, no olviden darle me gusta a este video, compartirlo con otros valientes buscadores de misterios y suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse de nada. Hasta la próxima, buscadores de misterios misteriosos. Recuerden, a veces, el mayor misterio no está afuera, sino en el eco que dejamos atrás.